Feliz sábado. Tengo un anuncio más que el señor Segli me dio. Estamos muy contentos de anunciar el bautismo de 8 hermanos mexicanos. Cuando hay un bautismo, sabemos que Dios y los ángeles están muy felices en el cielo. 4 de los hermanos son de la congregación de Ciudad de México y los otros son de otras congregaciones de México. Y ciertamente esto es algo muy maravilloso. Quisiera también agradecer por las flores. No sé quién es responsable, pero están muy hermosas. Quiero agradecerle al todo el personal del hotel que está coordinando también esta convención. Hay un dicho que dice ver para creer. La implicancia es que a menos que se me muestre algo, no voy a creer que lo que se me está diciendo es verdad. Ahora, yo sé que muchos conocen este dicho, pero déjenme preguntarles algo. Yo sé que esto es un hermoso tiempo de gozo, de aprender más sobre Dios. Pero no solo porque estamos aquí, nos entendemos lo que creemos. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia años atrás en Nueva Orleans, yo había estudiado bastante de la Biblia, había tomado el curso por correspondencia, había pedido visitas, el ministro me había invitado a ir a los servicios y yo comencé en el verano, no iba toda la semana, pero comencé a asistir esporádicamente y una semana fui a la iglesia y no había nadie ahí. Y yo pensé, ¿dónde está la gente? Volví la semana siguiente y la gente se había ido a la fiesta de tabernáculos. Yo todavía hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo es que yo no sabía sobre la fiesta de tabernáculos? A pesar de que había estado asistiendo a la iglesia por algún tiempo. Y después cuando la gente empezó a hablar sobre la fiesta de tabernáculos, la gente estaba hablando sobre lo bien que lo habían pasado y yo les pregunté, ¿pero cómo pagan por esto? Entonces me hablaron del segundo diezmo y me mencionaron otras cosas que yo no conocía. Ahora cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que yo sabía bastante sobre la Pascua, pero sabía muy poco acerca de los días santos de Dios en general. Y digo yo, me pregunto, ¿cómo es que yo no sabía esto? Pero llegué a la conclusión de que Dios consideraba que yo no estaba listo para recibir esa información todavía. Dios nos da el conocimiento y la información en la medida que nosotros podemos asimilarla y entenderla. Todavía hasta hoy no entiendo cómo es que yo no sabía sobre la fiesta de tabernáculos, a pesar de que había empezado a asistir a la iglesia. Y el hecho de estar aquí en la fiesta en Puerto Vallarta no garantiza lo bien que entendemos el plan de Dios. Así que la pregunta que les hago hoy es, y este es el título de mi sermón, es, ¿puede ver a Dios? ¿Es capaz usted de ver a Dios? Consideremos a Jesucristo, porque vamos a ver primero qué pasó con Jesucristo.
Vamos a Juan. Estas son escrituras con las que todos estamos familiarizados, pero en Juan 1:14 leemos. Este es una escritura muy famosa, muy clara en mi mente, pero hasta que uno no la entiende, ¿qué tan clara es? Juan 1:14 dice: y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo fue visto en la carne. En el versículo 10 del mismo capítulo dice, esto es muy claro cuando uno entiende la verdad de Dios, dice, en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que aunque él era Jesucristo, muchos no podían darse cuenta quién era. Y dice que aún los hijos de Israel, su pueblo, no lo conoció. Dice, mas a todos los que lo recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo que usted no va a escuchar en las iglesias principales del cristianismo. Ellos no predican sobre el hecho de que podemos llegar a ser hijos de Dios. Aunque nos dice que Él nació no de carne, dice, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Para continuar el tema, vamos al capítulo 7. Aquí nos habla nuevamente de Jesucristo. Muchos deben estar familiarizados con esto. Dice en el versículo 1 de Juan 7. Juan 7. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Tan pronto empezó su ministerio, la gente quería matarlo. Vamos al versículo 4, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esto es lo que le estaban diciendo sus hermanos. Noten el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni sus propios hermanos creían en Jesucristo. ¿Veían ellos a Dios? No entendían quién era Jesucristo. Versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, hablando de Jesucristo, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Esta era información conflictiva. Bajemos al versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Pero sí querían matarlo. Vamos al versículo 40 al 43 de Juan 7.
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Lo estaban comparando con Moisés. Otros decían, este es el Cristo. Algunos decían, sí, este es el Mesías. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Había todo tipo de actitudes y de ideas. Vamos a Mateo 16. El asunto es, la pregunta es, ¿vemos a Dios aquí? Estamos guardando la fiesta esta fiesta de tabernáculos y estamos por empezar el último gran día mañana y potencialmente podríamos estar aquí solamente para una vacación. Sí, es un tiempo en que debemos pasarlo bien, pero también es un tiempo en que debemos enfocarnos en las cosas buenas, que tenemos 8 hermanos que acaban de bautizarse y todas estas cosas maravillosas, pero además estamos aquí para ver a Dios y entender el plan de Dios. Mateo, vamos a Mateo 16. Verse 13 through 16. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Dice, versículo 13 de Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, some say you're Elijah, otros Elías some say Jeremiah. y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, Pedro tenía sus problemas, pero le dijo la verdad. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You're the Son of the living God. Now dropping down to verse 53. Vamos al versículo 23 del mismo capítulo. Move back. I'm going to move over to Matthew 13. Vamos a ir mejor a Mateo, Matthew 13, Mateo capítulo 13, 53 al 58. these parables. What parables? He gave the parable of he gave the numerous Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Él dio muchas parábolas y están aquí en estos mismos capítulos. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera He taught them in their synagogue, so that they were que se maravillaban and they said, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? necessarily a positive statement. Some I could see probably, but some was, who does he think he is? En el fondo estaban diciendo, ¿quién se cree él que es? No era un comentario positivo. El versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Simon, ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. they were offended at him. Estaban ofendidos porque él les decía la verdad. Prophet is not without honor except in his own. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Because of their unbelief. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y esto se puede aplicar también a nosotros. Cada uno de nosotros, como seres humanos, no podríamos respirar si no fuera por la ayuda de Dios y se nos ha bendecido con este conocimiento, con algo extraordinario, que es la verdad de Dios. Y sin embargo, lo que circula como la verdad de Dios en el mundo no es la verdad. Christ, Mi preocupación no es si
mi preocupación no es si identificamos a Cristo como Cristo, sino si podemos verlo como una parte vital de nuestras vidas. package, but are we growing Estamos creciendo the Father and para entender a Dios el Padre y a Jesucristo y todo lo que hacen por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 1. chapter 1? Let's consider this statement, verse 10, 11, and 12. Hebreos 1, 10 al 12. Here is the author of Hebrews makes a quote, Aquí scripture. hay una cita de las Escrituras y dice: You laid the foundation of Y the tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. You will fold them up. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo Your ears, y tus años no acabarán. Christ, God the Father, the Son. Jesucristo y el Dios el Padre son lo mismo. Probably a few other Así que voy a hacer una declaración aquí que probablemente no han escuchado a muy seguido. Primero, vemos lo que queremos ver. ¿Qué significa eso? Miren a toda la gente en el mundo. Son buena gente, gente amistosa, buenos vecinos. we keep Christmas, Easter, all these other holidays. Pero We want to si uno les dice que guarden las fiestas de Dios, ellos dicen, no, yo guardo Pascua de Resurrección y Navidad y todo eso. Segundo, vemos lo que esperamos ver. Me acuerdo que cuando yo empecé a asistir a la iglesia, ninguno de mis familiares asistía a la iglesia de Dios. Y me decían, no puede ser que todas estas iglesias estén equivocadas. Así que, en tercer lugar, vemos lo que estamos educados para ver. learn and see Estamos educados para ver esta fiesta y todos los días santos como el plan de Dios. En Juan 1 nos dice que podemos ser hijos de Dios. Y eso es bastante significativo. Hebrews chapter 4. En Hebreos capítulo 4, Here, just make us read a couple verses in Hebrews 4, verse 1 and 2. versículos 1 y 2, About the Israelites, está hablando de los israelitas, todos los milagros que Dios hizo con los israelitas. Dice, since a promise remains of entering his rest, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. El señor Seiglo, el señor Silly, que estaba hablando de cómo su hermano le decía, ¿por qué no vas a la iglesia? Y después que él comenzó a ir a la iglesia, su hermano se retiró de la iglesia. knows the truth, I should say, but how hurtful is it when Eso duele mucho cuando alguien de su propia carne y sangre se va de la iglesia. Uno todavía los ama, for indeed pero le duele que no entiendan las cosas de Dios. the Israelites was years before, but he says even though the Dice, gospel preached to them, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada and why? de fe Because it was not en los que with faith. la oyeron. Remember they kept wanting to go back to Egypt. Why would they want to go back to Egypt? ¿Por qué querían volver a Egipto los israelitas? Porque echaban de menos el ajo, los pepinos y la esclavitud, aparentemente. Así que necesitamos considerar por qué estamos aquí. Pero este es un honor, es poder estar acá Worshiping God adorando a Dios y sus días santos the holiday season, the Feast of Tabernacles, and the 8th day. y guardando la fiesta de tabernáculos y el octavo día. Thinking about those Israelites Y I just read about in Hebrews 4, we hablando de aquellos israelitas, realmente a veces vemos lo que queremos ver. see that this is
a veces uno se da cuenta de que esto no es tan fácil. What they wanted to see, they saw what they expected to see, they Los, saw what they were educated to see. los israelitas vieron lo que querían ver, lo que esperaban ver y lo que estaban educados para ver. Pero por eso veían las cosas a veces con los ojos de los egipcios. Cuán importante es que aprovechemos esta oportunidad para incluir conscientemente a Dios en todos nuestros pensamientos. Jesús mismo responde a esto en Juan 6, 29. 6:29, when I said, how important is it for us to take advantage of this Dice que debemos debemos creer en las obras de Dios. over in John, the Gospel of John En Juan 6, 39, book, as they all are. But in John 6:29, en Juan 6, 29, perdón. 28 says, they said to him, what shall we do? Entonces le dijeron, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis que lo que Dios envió, es decir, Jesucristo, es en quien deben creer. Now, our carnal mind, I'm not going En su mente carnal, to, it says our carnal mind, our flesh and mind, nuestra we don't want mente física, times to do things. a veces no queremos hacer las cosas. Mind, La mente carnal, without God's Spirit, without God's help, can get us off track at times. está vivita y coleando dentro de nosotros. God's Spirit wants us. Pero el Espíritu de Dios nos indica la dirección correcta. We are learning about God. Pero estamos aquí para aprender acerca de Dios y aunque no pudimos tener servicios normales estos últimos días, Last night I was sitting there, hemos podido escuchar la palabra de Dios y anoche sitting there on my balcony, yo estaba all the people escuchando los servicios desde mi balcón to learn y estaba observando a la otra gente en sus propios balcones y estaban todos tratando de aprender sobre la palabra de Dios, pero no podemos ni siquiera compararnos a Dios o a Jesucristo, pero queremos aprender sobre su palabra. over in, so I read verse 29, so let me read the same chapter, Vamos a leer en el mismo capítulo, Juan 6, verse 39, el versículo 39 y 40. 40. Jesus Christ speaking. Jesucristo está hablando aquí, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. The Father sent Jesus Christ. Jesucristo fue enviado por Sent me. el Padre. All of you that Dice, you have given me, que de I todo lo que me diere no pierda yo don't nada. want to lose a one of us. Ellos no quieren que ninguno de nosotros se pierda. Ninguno de estos hermanos que se han bautizado hoy día. God the Father, Jesus Christ sees them as so. Jesucristo los considera muy especiales porque son especiales. Son hijos de Dios y están en el proceso de convertirse en hijos suyos en la resurrección. That I should raise it up, Dice, her up at the last day. y yo le resucitaré en el día This is the will of postrero. him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may Dice, have y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Let's look at Psalm 14, a couple verses in Psalm 14. Vamos a Salmos 14. Psalm of David. I just want to read two Entonces, verses. Verse vamos a leer este Salmo de David, versículo 1. fool has said in his heart, Dice el necio en su corazón, no hay Dios. they have done abominable Se han corrompido, hacen obras abominables. Versículo, versículo 4. workers of iniquity No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. who eat up my people
que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Eterno no invocan. It's not necessarily talking about an atheist. Aquí no estamos necesariamente hablando de un ateo, sino que está hablando de no tener aprecio por las cosas de Dios. Close to what we want to be. The Christian should go through a process to help Los cristianos pasan por un proceso. what is the lesser value in life. What is reality and what is just vanity. El cristiano debe pasar por un proceso que le ayude a ver lo que es importante y lo que es de menor valor, lo que es realidad y lo que no lo es. Feast of Tabernacles. Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos a principios de los años 90 me pidieron que preparara una especie de prueba para el Día de la Familia. For Family Day to put together, we decided we're going to do something Decidimos que íbamos a hacer algo para good. Who was the smartest? ver quién era el más inteligente o el que tenía más conocimiento entre toda la gente que estaba dispuesta a tomar estas pruebas. I put together Así es que seemed easy for me because I knew the answers. estas preguntas para mí eran fáciles porque yo sabía las respuestas, pero pusimos 10 preguntas que debían ser fáciles. Por ejemplo, And if you could get 7, si podían, bueno, la meta era que si podían contestar 7 preguntas de las 10 preguntas, iba a pasar a la siguiente etapa, que eran otras 10 preguntas más difíciles que las primeras, y si respondían 7 bien, iban a pasar a la siguiente etapa, and who could get the highest score. que eran preguntas más complejas. Now, the first set of the questions, Ahora, la primera pregunta, como ya expliqué, eran muy fáciles. which of Por ejemplo, is not one of the ¿cuál eran preguntas de opción múltiple? Y una de las preguntas decía, ¿cuál no es uno de los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Hebreos. Matthew, Mark, Luke, and Hebrews. And you know what shocked me? ¿Y saben lo que me impresionó? Almost half of those who took the test at Family Day, and there were a lot. Casi la mitad de los que tomaron la prueba, casi la mitad, no supieron contestar esta pregunta y me hizo pensar cómo no sabían algo tan básico. I have this in my notes, but just to give you an example, No tengo esto en mis notas, pero mankind, saben que you say mainstream Christianity, las religiones cristianas knowledge about the Bible is principales no saben tanto de la Biblia como uno cree. I had a book here. Tengo un libro aquí, It's not in my notes, but I've got no lo tengo en mis notas, pero escribí su título, se llama religious literacy, what every American needs to know and does about the Bible by man. Alfabetismo Bíblico, He said, lo que los americanos saben y no saben. Y dice que 50% de los estadounidenses no pueden nombrar ni siquiera uno de los 4 evangelios. Básicamente la mitad de los estadounidenses no saben nombrar uno siquiera de los 4 evangelios. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera saben cuál es el primer libro de la Biblia, Génesis. says 2/3 could not name Dice que 2/3 Sermon on the Mount. no saben que Jesucristo fue quien dio el sermón del monte. And as far as Noah, Y en cuanto a Noé, it says 1 in 10 dice que 1 de cada 10, was Noah's wife. cuando se le preguntó quién era la esposa de Noé, dijeron el arca de Noé. We may not be the smartest, but Tal vez no, I didn't think, never would have thought of Joan of Arc. nunca se me hubiera ocurrido que el arca de Noé era la esposa de Noé. Pero esto es, aquí se nota la ignorancia We're here. en cuanto a las escrituras de los estadounidenses. Quite a few could not go to the second phase. Así que en cuanto a la prueba que estábamos tomando, muchos no pudieron contestar la segunda etapa de esta prueba. Y la tercera sección era mucho más difícil.
Y después de todo eso, después de todo lo que hicimos, calificamos las pruebas y la persona que ganó era ciega. Y eso le dice a uno qué tan bien se enfocaba esta persona en lo que la Biblia dice. Así que me pregunté en ese momento, ¿qué estaba pasando en la mente de algunas de estas personas? ¿Estaban realmente orando? ¿Estaban realmente estudiando? Pero hay algunas señales que debemos tener en cuenta. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Aquí hay un interesante episodio que ocurre justo después de la resurrección de Cristo. Comenzando en el versículo 13, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, hablando de lo que estaba pasando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No se daban cuenta que era el Jesucristo resucitado. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Le estaban diciendo esto a Jesucristo y no se daban cuenta que Él era el mismo Jesucristo resucitado. Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero después dijeron, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro. Dice que no se dieron cuenta de que estaban hablando con Jesucristo que había resucitado. Y continúan hablándole a Jesucristo, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, versículo 24, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Jesucristo les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él le dijo a los apóstoles, pero no lo escucharon, lo que iba a pasar, que él estaría 3 días y 3 noches en la tumba.
Dice, expounded to them all these y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él They decían. drew near the village where they were going. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Gonna go further. And they constrained him. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. They said to one another, Y se decían el uno al otro, did not our heart ¿no ardía nuestro corazón en nosotros while he talked? mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Did not our hearts burn? It was so encouraging. Era cuando dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros, están hablando del ánimo que el Cristo les estaba dando. Versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos And those who were there, y a los que estaban con ellos. and I can only imagine the emotion. Y solamente puedo imaginarme la emoción que había entre ellos. Dice, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. And how he was known. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. He was just saying, you don't understand. Jesucristo les estaba diciendo, ustedes no entienden, Not using no están the faith, I guess you could say. usando la fe que yo les di. Trusting and hoping. Porque hay una diferencia entre confiar Not a big difference y in trusting and hoping, but esperar. hoping and wishing. We see what we want to see. Vemos lo que queremos ver, See what we expect to see. vemos lo que, See what we're educated lo que esperamos ver y vemos lo que nos educan para ver. in a way you couldn't even dream of before your mind was open. And he'll open it more. Dios va a abrir nuestra mente aún más Help us to truly y Él nos va a ayudar verdaderamente a ver a Dios. Vamos a 1 de Corintios 8, time left here. no, 1 de Corintios 2. Corinthians chapter 2. 1 de Corintios 2, Here's Paul speaking aquí Pablo está hablando in verse 6, 7. en el versículo 6 y 7 y 8, dice, Paul said, however, we Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. mature in this context means converted. Madurez significa conversión. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Coming to nothing. You know, you hear about evolution. Uno escuchó sobre la evolución y vemos estas pequeñas tortugas. See, I was educated to see the wrong thing. Y con cuánta elocuencia hablan de la creación de Dios. Will return here after all that. Esas tortugas van a volver aquí después de muchos años y sin embargo se considera que la evolución es sabia, pero a veces la gente no quiere ver la verdad. We speak the wisdom Pero aquí, como dice Pablo, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. in the kingdom of God. What a glorious thing to be resurrected. We heard Más hablamos de sabiduría de Dios incredible thing en misterio. that our bodies Qué increíble será que nuestros away physically cuerpos, a pesar de que envejezcan y se desintegren físicamente, Dios tiene muchos planes para nosotros y nos ve de otra manera, no como nos vemos nosotros. Dice, versículo 7 nuevamente, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dice aquí, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una historia acerca de 3 hombres ciegos en India que los llevaron los pusieron frente a un elefante. El primero tocó la trompa y pensó que era una culebra. El segundo le hicieron tocar la cola del elefante y pensó que era una cuerda. Y el tercero tocó el cuerpo, pero una pierna y pensó que era un tronco. No era una culebra, ni era una cuerda, ni era un tronco, pero no tenían los ojos para verlo. Y somos tan bendecidos de que Dios nos manifieste su verdad y su reino de Dios. Yo me examino a mí mismo y yo ni siquiera sabía lo que era la fiesta de tabernáculos cuando empecé a asistir a la iglesia, pero Dios abrió mi mente con el transcurso del tiempo. Versículo 10 del mismo capítulo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué tan profunda es la sabiduría de Dios? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios abre nuestra mente y abrirá las mentes de la humanidad en el tiempo apropiado. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá eran excelentes padres, pero Dios nunca les abrió la mente a algunas verdades. Y lo mismo pasó con mi hermana. Sin embargo, mi hermana me ha llamado a mí y a mi esposa y está leyendo la Biblia y está haciendo algunas preguntas. Versículo 13, 14 y 15 de Primera de Corintios 2. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La gente dice, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Me recuerdo cuando volví al trabajo después de la fiesta. Creo que había ido a otro país y uno de mis clientes me dijo, ¿qué es lo que haces tú todos los años? ¿Vas a trabajar con el Hábitat para la Humanidad, a construir casas? Y yo le dije, no, eso no es lo que hago una vez al año cuando me voy por una semana. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios tiene que abrirnos los ojos y Él espera que al abrirnos nuestras mentes recibamos más conocimiento y crezcamos. Y no que de esa manera vamos a siquiera llegar cerca de la medida de la estatura de Cristo. Pero Dios nos ayuda a crecer. Dice, porque ¿quién conoció? Versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. I could go to Job Podría ir a Job, because you know the story of Job. porque conocen la historia de Job. Quite frankly, about as good as he gets. Job era una persona Not the most righteous man. de las personas más justas que ha vivido. Sin embargo, Job no entendió hasta cuando Dios le abrió su mente. Y ahí entendió cuán grande es Dios. I could turn to so many things. Remember how when Recuerden cuando Nabucodonosor they wouldn't bow to his image because eh, they were bowing to an idol, that idol they were supposed to bow to. quería castigar a Nebuchadnezzar got so Sadrach, Mesach y Abednego por adorar a un Dios, and he liked these a su Dios. boys, but they wouldn't do what he told them. So he threw Él quería a estos tres muchachos, pero no hacían lo que él quería, así que decidió echarlos Shadrach, a un horno ardiente. they saw Pero Nebuchadnezzar the king, and they estos saw tres him. They saw the muchachos furnace, vieron el horno, vieron who actually burned. a los hombres que los tiraron adentro, que se quemaron, They said, vieron a Nabucodonosor y dijeron, creemos en Dios. even if he let Él nos protegerá aún si nos deja morir. when Nebuchadnezzar Y cuando Nabucodonosor miró ese horno ardiente, vio a otra persona ahí. Dios estaba con ellos. we are very blessed. Nosotros somos muy bendecidos de estar aquí. Somehow, sometimes Me pregunto a veces I realize cuánto puedo apreciar mis bendiciones o la bendición de estar aquí, de estar trabajando juntos y aprender tantas cosas fantásticas. Isaiah 46, Isaías 46, esta es mi última escritura. I'm going to read verses 8. Voy a leer los versículos 8, 9 y 10. It says, remember this and show Isaías 46. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, remember the former things of old. prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios There's no other y like no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. none like me, like him. He's not like Él no es como else because he's perfection. nadie más, porque Él es perfecto. El Padre y el Hijo son perfectos. And from the beginning, and from Dice, ages acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Voy a concluir con esto, con este comentario. La reina Isabel fue reina por toda mi vida. Yo no siento que ella era una mala persona, era ella una excelente persona, y el funeral duró muchos días. I just happened to be up early. Y me levanté temprano esa mañana del funeral y empecé a admirar el funeral, y me di cuenta que la reina Elizabeth en realidad escribió su propio responso y habló sobre todas las cosas que ella quería que se hicieran. Pero cuando llegaron a la parte final, cuando el ataúd iba a ser bajado a
a la sepultura, y creo que había un ministro que era de la iglesia de Inglaterra. Se paró ahí y leyó algunas escrituras y me asombró ver que él, siguiendo las instrucciones de la reina Isabel, leyó Apocalipsis 21 y también Apocalipsis 22 y leyó como Jesucristo es el alfa y la omega. Y después fue a 1 Tesalonicenses 4 y leyó como cuando Jesucristo regrese, los muertos serán resucitados. Ahora yo no sé cuánto entendía este ministro sobre estas cosas, ni la reina, pero él estaba leyendo lo que nosotros esperamos, el regreso de Jesucristo. Cuando los muertos en Cristo resuciten primeros y ahora que estamos por comenzar el último día de esta fiesta, que representa la oportunidad que tendrá la humanidad. Y escuché de los labios de un ministro de la iglesia de Inglaterra cómo los muertos en Cristo resucitarán primero. Y según, como dije, la reina Isabel planeó su propio funeral, y después de este responso bajaron el ataúd a la fosa, y fue algo bastante extraordinario escuchar esto. Pero yo creo que este ministro no entiende realmente de qué estaba hablando, porque nosotros vemos lo que queremos ver. La humanidad nos puede decir cosas que no tienen ningún sentido. Esperamos lo que queremos ver. Y todos estamos educados para ver la verdad de Dios, porque no hay nada más magnífico que la verdad de Dios. Podemos agradecerle a Dios por el profundo significado de estos días santos que hemos vuelto a celebrar este año. Sin embargo, cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿con qué claridad veo a Dios? Todo lo bueno que Dios ha prometido se ha cumplido, todo. Al obedecer a Dios, reforzamos y desarrollamos la confianza en lo impresionante y lo grande que es Dios. Cuando llegamos a depender de Dios y a confiar verdaderamente en Él, según la forma en que vivimos nuestras vidas, entonces podemos verdaderamente ver a Dios.